El COVID-19 se convirtió en el mayor desafío que ha enfrentado la salud pública y la ciencia médica en el último siglo. Las autoridades de Ecuador han trazado varias estrategias para salvar vidas mediante distintas acciones. Para conocer detalles de terapias, confinamientos y el perfil epidemiológico de esta enfermedad en nuestro país, conversamos con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Estamos ya en contacto vía Skype con el doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, a quien agradecemos este contacto, esta entrevista para nuestros televidentes de Gama Visión. Señor ministro, muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria. Bienvenido. Una vez que hemos enfrentado ya el cambio de semaforización a nivel nacional, ¿cuál ha sido el comportamiento del virus? ¿De alguna manera nos ha afectado la flexibilización de algunas actividades ya en el país? Bueno, es difícil hablar de todo el país, ¿no? Habría que ver en cuál provincia, habría que ver en cuál cantón específicamente, porque algunos cantones se mantienen en semáforo rojo, otros han cambiado a amarillo, y desde mañana hay el primero que va a cantón verde, a semáforo verde, que es el cantón Daule. De todas maneras, yo creo que no se puede saber el efecto que tendrá este cambio de manera inmediata, porque es la evolución natural de la enfermedad que demora como 3 o 4 semanas. Entonces, no vamos a saber. Señor ministro, ¿usted prevé que pueda afectar de alguna manera la flexibilización de las medidas en cuanto a un riesgo de aumento nuevamente del virus? Sí, eso es innegable. Con mayor salida, mayor contagio de las personas, con una mayor socialización, mayores encuentros de la gente, obviamente la probabilidad de contagio aumenta. Esto es así, eso no se puede negar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que depende muchísimo de la ciudadanía el de acatar estas medidas del distanciamiento de los 2 metros, del uso permanente de mascarillas, de evitar las aglomeraciones, etcétera, etcétera. Y entonces, todos esos son conceptos que en realidad pueden mantenernos para que el contagio sea paulatino, sea sosegado y se dé de alguna manera más estructurada, más organizada, ¿no? Señor ministro, ¿cuáles son las provincias con más complicaciones en este momento en el país? Ya, Pichincha estamos no como número de contagiados, sino con el número, la demanda de camas está bastante elevada, tanto de hospitalización. ¿Los hospitales están a tope? Yo creo que está controlado el asunto, seguimos aumentando. Yo creo que están al límite, me gusta más ese término que a tope. Por ejemplo, ahora entre hoy y mañana se van a activar como 15 camas más en 2 de los hospitales de Quito. Hemos hecho un trabajo de la selección de hospitales centinelas, hemos hecho, algunos hospitales están trabajando como mixtos, es decir, se siguen atendiendo las enfermedades habituales y por otro lado se designan a áreas completamente separadas para eso. Entonces yo creo que ese concepto de una cama dinámica, de que tenemos el personal, de que tenemos los ventiladores, tenemos los insumos, los medicamentos, etcétera, es el concepto que debe primar. ¿Estamos preparados? Es la pregunta. Sí, estamos preparados como para solventar ese problema, para recibir más pacientes en cuidados intensivos y en hospitalización. Entonces, no estamos desbordados, que es otro término que hay que emplear, no estamos. Sin embargo, volviendo a su pregunta inicial, si es que hay el cambio de semaforización, va a provocar más contagios. Y eso en 3 o 4 semanas va a requerir una demanda mayor de camas. Eso es evidente y así es. Sin embargo, también... El día de mañana ya en la ciudad de Quito, en la capital de los ecuatorianos, pues ya cambiamos de semáforo a amarillo. Entonces, también al mismo tiempo usted nos acaba de informar que no hay duda que es una de las ciudades más complicadas. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Estamos listos? Yo creo que estamos listos y como nuevo, el principio fundamental es que el cambio de semaforización, la liberación, el levantamiento de las medidas de aislamiento en semáforo rojo no impacta de manera inmediata. Eso impacta en 3 o 4 semanas luego. Así lo vimos en Guayaquil, así lo estamos viviendo en Quito. Entonces no hay por qué preocuparse de que la demanda de camas, que es alta y que es innegable en Quito, el cambio de semaforización vaya a afectar el asunto, porque el impacto de eso lo veremos después de varias semanas.
Ahora, es muy importante que la ciudadanía también colabore, doctor, teniendo importante información para poder utilizarla, para saber manejarla, pero esa información también nos deben dar las autoridades, como usted, señor ministro. Entonces, quisiéramos saber cuáles son esas maneras más frecuentes, cómo se contagia la mayoría de gente, cómo Claro, podemos evitarlo. mire, este es un virus completamente nuevo. No estamos aprendiendo de cómo se contagia el virus. Tenemos algunas evidencias de lo que ha sucedido en el sur o en el continente asiático. Tenemos evidencia de lo que ha pasado también en Europa y tenemos evidencia de lo que pasó particularmente en Guayaquil y en la provincia de Los Ríos. Pero vamos aprendiendo. Las mismas medidas que hemos dicho desde el principio, es decir, el uso de mascarilla es extremadamente importante. La segunda es el distanciamiento social, que hayan esos 2 metros de espacio entre persona y persona. La tercera es el lavado muy frecuente de manos, la limpieza y la desinfección de superficies. Procurar no tocarse la cara con las manos es también otra medida. El hecho de no hacer reuniones sociales, evitar la conglomeración de más de 10 personas y que esas 10 personas mantengan su distancia, es lo que estamos demandando de la comunidad para que haga. Esto es absolutamente importante porque uno no debe entender que el levantamiento de las medidas, que son una reinserción laboral sobre todo, tienen que o están relacionadas con una reinserción social. Eso se tiene que evitar completamente. No significa que volvamos a nuestra vida de antes, sin duda. Ahora, señor ministro, también es importante conocer qué lugares deberíamos evitar, visitar o frecuentar para no estar tan expuestos a un contagio. Yo diría que en general no importa dónde estemos, pero es siempre y cuando mantengamos esa distancia, los 2 metros es absolutamente No fundamental. importa dónde, sino cómo estar. Exacto, eso creo que es una muy buena frase y que vamos a tener que vivir con esto por algunas semanas más, por algunos meses más, probablemente hasta cuando salga una vacuna o un tratamiento específico con el virus, que estamos trabajando, el mundo está trabajando en esto. Pero si mantenemos esas 4 o 5 medidas que hemos hablado anteriormente, yo creo que las probabilidades de unos brotes grandes, unos brotes en los cuales no podamos controlar, van a ser menores. Usted ha hablado, señor ministro, de vacunas, de tratamientos. Justamente, ¿cuáles han sido los más exitosos que se han aplicado aquí en el Ecuador? Ninguno. Desafortunadamente es un virus nuevo, no existen vacunas. Ahora anuncian en las noticias que probablemente para septiembre la Universidad de Oxford en el Reino Unido va a sacar una vacuna. Ellos están ya probando esta vacuna desde hace bastante tiempo, pero necesita en realidad muchísimos casos y ver que sea eficaz y que además de que sea eficaz, no cause efectos secundarios, que son las cosas que la vacuna hace, el testeo de las vacunas. Entonces, septiembre no creo que sea antes, ojalá sea en septiembre que salga la vacuna. Y por otro lado, no hay un tratamiento específico. El tratamiento específico para el virus no existe. Sin embargo, los síntomas, la enfermedad que el virus causa, eso sí es tratamiento. Son los respiradores, son todo lo que se pone como sueros, por ejemplo, tratamiento con antibióticos siempre y cuando haya una enfermedad añadida, una enfermedad bacteriana añadida. Pero a este punto no existe un tratamiento específico para la enfermedad. Y hablando de eficacia, señor ministro, ¿qué tanto aportan las pruebas que ahora se ofrecen libremente en el Ecuador? ¿Qué tan eficaces son para poder un poco prevenir la enfermedad? ¿Cuáles son Nada, no, esas pruebas eficaces que realmente nosotros en las que deberíamos confiar? Porque ahora vemos, como le digo, que se vende libremente en el mercado y a todos los precios. así es. Sin embargo, no debe confundirse el concepto de que la prueba es una vacuna o que previene la enfermedad. De ninguna manera. La prueba es simplemente un elemento diagnóstico. Y entonces, las pruebas rápidas, depende de dónde vienen, depende cuáles son las que se van a utilizar, etcétera, etcétera, son de mucho riesgo en el sentido de que pueden dar falsos positivos y Correcto. falsos negativos, lo cual confunde muchísimo más. Yo apelo a la sensibilidad y al conocimiento de la comunidad para que la hagan a través de médicos
o le hagan a través del Ministerio de Salud Pública y que se hagan las pruebas que tienen que hacerse. Es decir, hay pruebas que son positivas para un tipo de población, otras pruebas que pueden ser utilizadas y que pueden dar negativo para otro tipo de población y ahí puede haber una gran confusión. Confíe en su médico, confíe en el Ministerio de Salud en términos de la interpretación de las pruebas. Es importante que ahora pues que vamos a retomar ciertas actividades con el cambio de semaforización, que muchas empresas empleen este tipo de pruebas para sus empleados antes de reactivar sus actividades. ¿Usted lo recomienda? Sí, recomiendo enfáticamente eso siempre y cuando haya un médico de por medio, siempre y cuando se haga una consulta de por medio. Y esto no es nuevo, mire que toda la agroindustria, la industria farmacéutica o las boticas, farmacias, etcétera, los supermercados, la banca, ya han estado empleando este tipo de estrategias en las cuales piden asistencia al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Nosotros recomendamos la compra o nosotros mismos como ministerio vamos y tomamos las pruebas. Pero la prueba no puede ser aislada, la prueba tiene que tener además una encuesta, una historia clínica, un cuestionario corto para unir las dos cosas. Es decir, es importante la evaluación clínica y es importante también el resultado de la prueba. Entonces, esto se puede hacer de una manera dirigida, de una manera ordenada. Tenemos que categorizar cuáles son o priorizar cuáles son las poblaciones o los empleados que necesitan hacerse la prueba o no, dependiendo de su propio historial. Muy bien, señor ministro. Y ahora, ¿qué tan elevado ha sido el nivel de contagios en los médicos y enfermeros de nuestro país? ¿Hay suficientes insumos médicos para aportar con su protección? Yo creo que los médicos que se contagiaron y el personal de salud en general que se contagiaron muy al inicio de la pandemia. La gran mayoría, ¿no? Y es porque no sabían lo que estaban enfrentando, no había un protocolo para que cubría el uso y el desecho de las prendas de protección personal, y entonces eso causó mucho problema. Pero la mayoría de los contagios de personal de salud no ha sido dentro del hospital. Han estado expuestos, desafortunadamente se contagiaron y muchos incluso fallecieron. Pero la mayoría de los contagios han sido fuera del hospital. Gente que asistió a cumpleaños, a fiestas, etcétera, y que sin saberlo y sin hacerlo intencionalmente, obviamente, fueron al hospital y contagiaron a sus colegas, a pacientes, al personal administrativo. Esto, pero digo, fue al principio. Desde que nosotros hemos instruido para el buen uso, la protección de prendas de personal, el contagio ha sido mínimo. Perfecto. Señor ministro, para finalizar, ¿cuál es la proyección post-COVID? ¿Cómo se está preparando el gobierno, el Estado? ¿Cuál será la participación, la atención que recibiremos por parte de ustedes? Bueno, yo creo, como he dicho varias veces, que esta es una pandemia que no es exclusivamente sanitaria, es sobre todo social y es sobre todo económica y financiera. ¿Cómo vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar dando la seguridad, dando la confianza a la comunidad de que tenemos suficiente número de camas, que tenemos suficiente número de personal trabajando al respecto, que sabemos lo que tenemos que hacer. Es fundamental la detección temprana de los casos. Y es también fundamental ofrecer a la comunidad la detección de pacientes vulnerables, gente que tiene varios factores de riesgo, etcétera, etcétera, y que tienen que estar aislados. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Y qué demandamos de la comunidad? Lo que hemos hablado, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el acatar las resoluciones que si yo tengo una prueba PCR positiva, es decir, tengo el virus en mi organismo, no salgo, no contagio, no me movilizo, me aíslo en la casa. ¿Cuáles serían finalmente, señor ministro, las recomendaciones que usted quisiera informar a la ciudadanía, compartir con nuestros televidentes de Gama Visión, una vez que ya en varios cantones, en varias ciudades del país estamos enfrentándonos a un cambio de semaforización y por lo tanto a una reactivación de nuestras actividades cotidianas? Sí, Valeria, lo que hemos hablado, ¿no? Desde el inicio de la entrevista. Es decir, esta debe ser una corresponsabilidad. Por un lado, el gobierno tiene la obligación de ofrecer el talento humano, el diagnóstico precoz, las camas, el tratamiento de las consecuencias del virus, etcétera. Y por otro lado, a la comunidad pedirle que no baje la guardia,
que el cambio de semáforos no significa una libertad completa de las acciones como estábamos acostumbrados antes de esta pandemia, sino más bien todo lo contrario. Hay que continuar con esto para que brotes nuevos que van a aparecer sean controlables, sean brotes que no causen una pandemia o una elevación enorme de casos y sus consecuencias. Entonces, continuar con el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el evitar aglomeraciones, creo que es lo más importante de hacer. Queremos agradecerle muchísimo por esta entrevista con valiosa información para nuestros televidentes, doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Que tenga muy buenas tardes. Encantado, Valeria. Muchísimas Muchas gracias. gracias.